Desde la isla de Puerto Rico, te saluda Miguel Acabán Ríos para presentarte el 8º tema, sábado o domingo, respondiendo al sacerdote Luis Toro. Escuchemos ahora a don Luis Toro. 14, si ustedes me aman. A ver, pongan la lupa para que ustedes vean donde el hermano está un poquito confundido. Repítalo. Si ustedes me aman. ¿Quién está hablando? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo Jesucristo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. no dice guardarán los mandamientos de la antigua alianza. Dicen guardarán los mandamientos míos. Porque en el Nuevo Testamento Jesucristo tiene nuevos mandamientos. Si dijera, si ustedes me aman, guardarán los 10 mandamientos, perfecto. Pero aquí dice, si ustedes me aman, guardarán los mandamientos míos de yo. Y si ustedes quieren ver que Jesucristo tiene sus propios mandamientos porque Él es Dios, ¿se acuerda que la diferencia era que a Moisés Dios le dio los mandamientos en la antigua alianza, en el antiguo pacto? Jesucristo es superior a Moisés, a Él nadie le dio los mandamientos, Él puso los mandamientos y Él tiene sus mandamientos. Juan 13:34. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Quién está hablando? Jesús, le doy un mandamiento. Él no es como Moisés, que trae un mandamiento de otro. Él es Dios, Él da sus mandamientos. El sacerdote Luis Toro sostiene que los cristianos no tienen que observar los mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Según él, ahora existe una nueva ley o ley de Cristo basándose en 1 de Juan capítulo 2, versículo 7, que reza como sigue. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Cierro la cita. ¿Y por qué no citó 1 de Juan capítulo 2 versículo 7, donde el apóstol escribió las siguientes palabras? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Veamos ahora un interesante comentario acerca del mandamiento nuevo. El mandamiento de amar no era nuevo en sí mismo. Pertenecía a las instrucciones dadas por el Señor mediante Moisés, según Levítico 19:18. La orden se encuentra también en la Mishnat. Sé tú de los discípulos de Aarón, amante de la paz y que sigue la paz. Sé tú uno que ama a sus prójimos y los lleva cerca de la Torá. El mandamiento era nuevo en el sentido de que se había dado una nueva demostración de amor que se ordenó a los discípulos que imitaran. Mediante una revelación del carácter de su Padre, Jesús había presentado ante los hombres que preservaran la misma relación mutua que Jesús había cultivado con ellos y con la humildad en general. El mandamiento antiguo ordenaba a los hombres que amaran a su prójimo como a sí mismo, pero el nuevo los instaba a amar como Jesús había amado. En realidad, el nuevo era más difícil que el antiguo, pero se daba abundantemente la gracia para poderlo cumplir. Cierro la cita. Ahora cabe preguntar, ¿sería la ley del Señor Jesucristo
diferente y contraria a la santa ley de Dios Todopoderoso? ¿Se rebeló Jesucristo contra la santa ley del Padre, abrogando su ley o sustituyéndola por otra ley diferente? De ninguna manera. Leo en 1 Corintios capítulo 7, verso 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Escuchen ahora lo que nos tiene que decir el escritor A.B. Cristianini. Los mandamientos de Dios son mandamientos de Dios y existen para ser observados, vengan ellos por intermedio de Moisés, de Cristo o de Pablo. Es cierto que los consejos paulinos, juaninos, petrinos o de quien más lo sean, siendo inspirados, son mandamientos que provienen de Dios. Mas la alusión de San Pablo en 1 Corintios 7, 19, creemos que es a la ley moral, pues alude al llamado creyente para la vocación de vida. En el mismo verso, la circuncisión, ley ceremonial, es presentada como cosa distinta de los mandamientos de Dios. Jesucristo es Dios, uno con el Padre, y por lo tanto sus mandamientos en nada son contrarios a los mandamientos de su Padre. No puede, por consiguiente, haber la menor disparidad entre Hijo y el Padre, o entre los mandamientos de Cristo y los mandamientos de Dios. Jesucristo es Dios, uno con el Padre. Por lo tanto, sus mandamientos en nada son contrarios a los mandamientos de su Padre. No puede, por consiguiente, haber la menor disparidad entre el Hijo y el Padre o entre los mandamientos de Cristo y los mandamientos de Dios. En la misma epístola juanina y en la misma línea de raciocinio, capítulo 5, versos 2 y 3, se refiere explícitamente a mandamientos de Dios, lo que por sí destruye la distinción que el oponente pretende establecer. Y estos mandamientos de Dios deben ser guardados por los cristianos, según la inferencia clara del texto. Quiere decir que mandamientos de Dios y mandamientos de Cristo son en último análisis una misma cosa. Cierro la cita. Según el sacerdote Luis Toro, el sábado pertenecía al antiguo pacto o antigua alianza, pero el domingo pertenece a la nueva alianza. Tal aseveración es un disparate mayúsculo. Una evidencia clara de que el antiguo pacto y los 10 mandamientos no son una misma cosa lo encontramos en el hecho de que el antiguo pacto tenía falta, según Hebreos 8:7, y la ley de Dios es perfecta, santa, justa y buena, según Salmo 19:7 y Romanos 7:12. Como dijera el hermano Cristianini, por aquel pacto Israel prometía guardar el decálogo. El pacto dependía del decálogo, pero el decálogo no dependía del pacto. Sin duda, el pacto, el trato que Israel hiciera, podía ser quebrantado 1.000.000 de veces, pero esto no afectaría a la ley de Dios. Vamos a ilustrar esta verdad. Un extranjero puede prometer guardar la ley de nuestro país sobre la condición que sea aceptado como un ciudadano americano. Hay entonces como un pacto, una promesa formal de parte de él y aceptado por nuestras autoridades máximas. La ley del país, constitución, código, etc. Sería en el caso la ley que serviría de base
a ese convenio o promesa. Pues bien, ese convenio podría quebrantar su promesa o violar su convenio. Eso, sin embargo, no aboliría y de ningún modo afectaría la ley del país. Ella permanecerá en vigor, desee él su observancia o no. El convenio dependía de la ley, pero la ley no dependía del convenio. Decir que el antiguo pacto se observaba el sábado y en el nuevo pacto el domingo es un disparate mayúsculo. Amigo oyente, tienes que hacer una decisión. O guardas un falso día de reposo instituido por los hombres, u obedeces el verdadero día de reposo instituido por el Todopoderoso. Medita en las palabras registradas en Hechos capítulo 5, verso 29, que dicen así: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta la próxima.